Muy bien, el historiador Héctor Iaconis compartiendo historias lugareñas en esta nueva jornada de día jueves. Y bueno, el tema de hoy es la historia de la usina de la calle Jujuy. Vamos a hablar de este tema porque tiene su historia también. Héctor, bienvenido, buen día. Buenos días, Raúl. Un saludo para todos los oyentes. Y bueno, efectivamente, la idea es hoy recordar algunos aspectos de la historia de la calle, de la usina de la calle Jujuy, y la llamamos con el nombre de Jujuy porque es el nombre que la calle tuvo originalmente, hoy llamada Edison. Y como muchos de los vecinos del 9 de julio que conocieron en funcionamiento esa usina hasta el año 1951-52, que deja de funcionar definitivamente, en la medida en que se empiezan a conectar los alimentadores de la usina eléctrica popular, la llamaban. Es decir, para la gente era la usina de la calle Jujuy, claro, porque hubo un momento en que era una usina que estaba empezando a funcionar, la usina eléctrica popular, y la otra que dejaba de hacerlo, ¿no? Conectaba la usina eléctrica popular era un alimentador, lo desconectaba la vieja usina. Bueno, la usina de la calle Jujuy y la usina de la calle Edison es el edificio, mejor dicho, donde actualmente se encuentra el Museo y Centro Cultural Julio de Bedia. Ese edificio fue inaugurado en el año 1913. La usina empieza a funcionar precisamente ese año, pero existe toda una prehistoria, es decir, de cómo se gesta esa usina ubicada en las actuales Cardenal Pironio y Edison. Bueno, en el año 1909 la municipalidad recibe algo así como una especie de brasa caliente, ¿no?, que se le arrojan, y que es la municipalización, por así decirlo, del servicio de energía eléctrica, privado y público. La vieja usina que había funcionado en la calle San Martín, propiedad de la firma Núñez Monasterio, había terminado el contrato. Esta firma, al finalizar el contrato, de acuerdo a las cláusulas establecidas, finalizó el contrato con Núñez Monasterio y la municipalidad se hacía de la usina. Es decir, la usina era bastante precaria, era en realidad una dínamo solamente que servía para alimentar y no había tenido prácticamente mejoras desde su creación en 1899. Entonces, en ese año de 1909, la municipalidad se tiene que hacer cargo del servicio de una usina precaria que no funcionaba bien y que prestaba un servicio bastante desfavorable. Frente a esa situación, el intendente municipal acomete la idea de construir una nueva usina, ¿no? Es decir, una usina que tuviera mayor capacidad para tanto alumbrado como fuerza motriz. Entonces empieza un camino que duró aproximadamente 2 años, poquito más, hasta que encuentra la empresa, ¿no es cierto?, que se puede hacer cargo de la construcción de una planta o una usina eléctrica para el 9 de julio. Hizo tratativas, intentos con algunas firmas que no dieron fruto, y recién cuando obtiene la empresa, ¿no es cierto?, el intendente en ese momento, Nicolás Robio, empieza a buscar los recursos de diferentes índoles para poder lograr solventar los gastos de la construcción. Lo cierto es que en realidad Robio se endeudó con la construcción, y se endeudó a tal punto que entre los intereses que debía y las cuotas que debía pagar, no podía llegar a cubrir los gastos. Entonces, ese logro que se había alcanzado en 1909, como mencionábamos, que fue la municipalización del servicio eléctrico, es decir, que la municipalidad tome control, como tenía de la usina de aguas corrientes, ¿no es cierto? Porque en 1904, cuando se acomete la idea y a partir de 1905, en que se inaugura el servicio de aguas corrientes, la municipalidad tiene el control sobre eso, ¿no? Después lo va a tomar la provincia con obras sanitarias, pero eso es otra historia mucho más reciente. Pero en el origen, la municipalidad tenía el control del servicio de aguas corrientes. Y lo mismo era la iniciativa de tener el control con el servicio de energía eléctrica. Pero ¿qué ocurre? La empresa, ¿no es cierto?, que era una empresa de tendencia monopólica, porque después de hecho le va a vender la usina al grupo Erlisca,
hizo lo posible para que el intendente se endeude. Y el intendente hizo lo posible también para tratar de salir de ese endeudamiento de la forma más airosa posible. Y la forma más airosa posible fue vendiéndoles a los mismos que le estaban construyendo los derechos de uso de la usina, ¿no es cierto?, el edificio, que se vendió en un remate, ¿no es cierto?, realizado en ese año de 1903, una vez que ya estaba construido, y el terreno. Para vender el terreno, ¿no es cierto?, el intendente cometió una falta gravísima, que en ese tiempo el Tribunal de Cuentas era mucho más permisivo de lo que es hoy, y enajenó ese terreno, que en realidad era el terreno de una plaza pública, porque esa manzana originalmente había sido planificada, si bien no era justa la ubicación que había puesto Baschetti, pero desde el año 1896 había sido dispuesta esa manzana para que sea una plaza, la Plaza de la Cruz, que después se llamó Plaza Italia, por ordenanza. Bueno, el intendente Robbio se olvidó desde luego de todo eso y les vendió el terreno a la empresa que la había construido. Y la empresa luego pasó toda la propiedad de la usina a manos de un grupo de tendencia monopólica que era el grupo Erlisca. Mauro Erlisca, que era un ingeniero, construyó gran cantidad de usinas. De hecho, la famosa usina que está en Buenos Aires, en Dock Sud, es obra de Erlisca. Era una persona de una gran capacidad empresarial y al mismo tiempo un visionario en muchos aspectos. A él se le debe el desarrollo de líneas telefónicas y demás, pero bueno, él era un empresario y su interés estaba en producir recursos, lógicamente. Entonces la empresa de 9 de julio, esta usina, que originalmente debía estar controlada por la municipalidad, en ese mismo año de 1913 pasa a ser controlada por una empresa privada. Así se funda la denominada Empresa Eléctrica 9 de Julio. Ese fue el primer nombre que tuvo la empresa eléctrica, que después se llamó Empresa Anglo-Argentina de Electricidad, es decir, la de 9 de Julio era una sucursal. Y esta usina, ya para la década de 1930, se encontraba bajo el control de un grupo que respondía a la banca Morgan a nivel de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, la banca Morgan tenía injerencia, porque tenía capital o acciones puestas en este grupo, que era el grupo ANSEC. El grupo ANSEC tenía usinas en todo el país, divididas por territorio, y 9 de Julio pertenecía a la denominada Compañía de Electricidad del Sud Argentino. Si ustedes observan, si los lectores cuando caminan por la ciudad observan, en muchos medidores de las casas más viejas de la ciudad, que todavía los conservan, tienen las iniciales CESA, que es Compañía de Electricidad del Sud Argentino. La vieja Compañía de Electricidad que, digamos, tuvo el control de esa usina. La usina fue modificada la fachada en 1926, adoptando la fachada que tiene actualmente, como hoy vemos que tiene el museo, ¿no?, de 9 de Julio. Pero antes tuvo una fachada bastante más austera y originalmente en 1913, cuando la usina fue puesta en marcha, se instaló con dos motores que estaban conformados por dos dínamos que eran accionadas. Las dos dínamos eran accionadas por dos motores diésel, ¿no es cierto?, de fabricación alemana, que para quienes nos estén siguiendo también a través de YouTube pueden mirar la imagen, ¿no es cierto?, de un impreso. Eso es una copia, grabado por supuesto, de un impreso, de las características que tenía el motor, ¿no? Eran dos motores idénticos que permitían poner en funcionamiento, digamos, que accionar las dínamos que generaban la energía eléctrica, ¿no es cierto?, y que permitían brindar no solamente el alumbrado público, sino también alumbrado particular y fuerza motriz, teniendo en cuenta, por supuesto, que era corriente alterna, con todo lo que significaba las limitaciones de la instalación
que luego se fueron haciendo con el tiempo cada vez más notorias, por eso que la empresa compró 2 generadores más. Esta usina llegó a tener 4 generadores, creo que no se modificaron en su estructura, mayormente si se agregó alguno más pudo haber sido, digamos, más en la época reciente, pero siempre funcionó en la última etapa con 4 generadores y sufrió en 1950 un incendio bastante importante que la limitó también en su potencia y en sus funciones. Lo cierto es que en 1930, al fundarse la Usina Eléctrica Popular, se inició toda una lucha para que el 9 de julio pueda tener decididamente su propia usina. Y ese logro va a ser posible recién a partir de 1951, cuando se empiezan paulatinamente a desconectar los alimentadores de esta usina para encender, digamos, los alimentadores, conectar los alimentadores de la Usina Eléctrica Popular, que era la usina que verdaderamente pertenecía a la comunidad del 9 de julio. Así que la vida de la usina de la calle Jujuy duró desde 1913 hasta 1950, hasta 1951, 1952, en que deja de funcionar, quita el cableado, las columnas de alumbrado, sobre todo las artísticas que tenía dispersas por la ciudad, y se retira, por así decirlo, la empresa del 9 de julio, que no fue un retiro brusco, sino que fue paulatino, ¿no es cierto? Es decir, en la medida en que se fueron desconectando los alimentadores, como decíamos, y en que fue desinstalando toda la estructura que sostenía su servicio. Fue una historia, digamos, relativamente corta, 1913 a 1951-52, pero que bueno, que marcó también una historia dentro de la vida de la comunidad, y es el edificio histórico donde hoy se encuentra el Museo y Archivo Histórico, que eso es algo muy importante, ¿no es cierto? El que alguna vez fue bastión del monopolio, hoy es el espacio donde se preserva la memoria histórica de los 9 julienses. Bueno, un lindo tema que marca también parte de la historia, porque esto le da paso luego a la cooperativa mayor. Efectivamente, el gran logro de los 9 julienses de la lucha, encabezados inicialmente por don Tomás Cosentino, Ramón Porati, bueno, Emilio Naudín, nombres larguísima sería la lista, que hicieron posible que el 9 de julio pueda tener su hoy llamada Cooperativa Eléctrica y de Servicios, pero su Usina Eléctrica Popular, como fue el nombre original. Héctor, un gusto haber compartido también esta nueva jornada de jueves. Nos reencontramos la próxima. Hasta la próxima semana, Raúl. Un saludo grande para todos los escuchas.